Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva materia. Ya se les hizo la introducción la vez pasada con respecto a lo que va a ser el temario, ¿no es cierto? Conmigo van a ver poco, relativamente, ya que queda todo lo que es la parte del aparato urinario, ¿sí? Y vamos a ver primero unas generalidades de lo que es el retroperitoneo para luego empezar a hablar justamente de uno de los órganos involucrados, que es el riñón. Básicamente, el aparato urinario está distribuido en dos grandes sectores, en el retroperitoneo y en el subperitoneo. ¿Qué es el retroperitoneo? Y es el espacio que se encuentra detrás del peritoneo parietal posterior. En este corte sagital esquemático podemos observar que el límite anterior, justamente, es el peritoneo parietal posterior. El límite posterior lo va a formar la pared abdominal posterior con la columna dorso-lumbar y músculos. Vamos a ver cuáles son. El límite superior va a ser el músculo diafragma. El inferior es imaginario, ya que es un plano que pasa por el promontorio, o bien también se puede considerar como límite inferior al estrecho superior de la pelvis. Y eso lo va a comunicar con el espacio subperitoneal o el subperitoneo, donde vamos a tener también aparato urinario, ya que riñones y parte de los uréteres se encuentran en el retroperitoneo y el resto del uréter con vejiga y uretra se van a encontrar dentro de la cavidad pelviana en el subperitoneo. ¿Sí? Con respecto a las paredes, la pared posterior tiene la parte ósea, en este primer esquema, tenemos la columna toracolumbar, las dos últimas vértebras torácicas, la columna lumbar, también se incluyen a cada lado las dos últimas costillas, una pequeña parte del hueso sacro, de la base del sacro, y la parte superior de ambos huesos ilíacos. A la parte ósea se le va a sumar una serie de músculos, ya lo conocen ustedes, como por ejemplo el psoas, que se insertaba en el cuerpo de las vértebras lumbares y en la apófisis costiforme, y se unía al ilíaco, que se insertaba en la fosa ilíaca interna para formar el psoas ilíaco. El músculo cuadrado lumbar, que es un músculo de la pared posterior, que se inserta hacia arriba en la duodécima costilla, hacia abajo en la cresta ilíaca y hacia adentro en las apófisis costiformes de las cuatro primeras lumbares. Esto, por supuesto, existe a cada lado, no lo quieren hacer demasiado complejo, pero se va a completar hacia arriba con la presencia del músculo diafragma, ¿sí? Y en esta imagen aprovecho para decir que, si bien ya habíamos hablado de los límites superior, inferior, anterior, posterior, acabo de pasar los límites laterales, que son los planos parasagitales que pasan, ¿sí?, por el extremo distal de la duodécima costilla. Hasta ahí llega el retroperitoneo, ¿sí?, como límites laterales. Ya a partir de ahí se considera pared anterolateral del abdomen, inclusive. Ahora bien, al retroperitoneo, como ya lo acabamos de ver, lo vamos a subdividir en uno medio y dos laterales. Para trazar los límites del medio y separado de los laterales, son dos planos parasagitales que pasan por el vértice o extremo distal de las apófisis costiformes de las lumbares. Entonces, entre los planos de las costiformes está el medio, entre el plano de la costiforme y el plano de la décima costilla, hacia afuera, a cada lado tenemos el retroperitoneo lateral, ¿sí? Y es donde vamos a encontrar, por ejemplo, riñón. En lo que respecta entonces a los límites, acá tenemos el resumen en cuadro, el superior diafragma, el inferior el plano promontorio o estrecho superior de la pelvis, el anterior peritoneo parietal posterior, posterior columna toracolumbar, más músculos, dijimos diafragma, psoas ilíaco, cuadrado lumbar, laterales del plano parasagital que pasa por el extremo distal de la duodécima costilla. La división es del plano parasagital que pasa por los extremos de las costiformes de las lumbares, dividido en retroperitoneo medio y lateral derecho-izquierdo. Para decirlo, para que más o menos tengan en cuenta, el medio contiene la arteria aorta abdominal, con su rama de división, el comienzo por lo menos, la vena cava inferior y su rama de formación, el plexo solar, los ganglios ilíacos, los ganglios prolinfáticos, abdomino, aórticos, subtaórticos, lateroaórticos, como quieran llamarlos, el plexo solar, ¿sí? Y también se encuentra, por ejemplo, si consideramos al duodeno páncreas, transformado en retroperitoneal por la fase 3, también se incluye en el retroperitoneo medio. Pasamos entonces, ahora sí, a hablar un poco del aparato urinario,
donde vamos a encontrarnos con los órganos productores de la orina, que son los riñones, derecho e izquierdo, un conducto que se desprende, habitualmente es uno solo, puede haber dobles, pero eso variedad, que son los uréteres derecho e izquierdo, que terminan en un órgano impar y medio, que es la vejiga o reservorio vesical, del que sale el conducto excretor, que es la uretra. Los riñones son órganos macizos, en forma de poroto, dice de haba o de habichuela el libro, de un poroto, en el que vamos a ver que tiene una longitud, ¿sí?, promedio de unos 12 centímetros, extendido entre los polos superior e inferior. Un ancho de 6 centímetros entre sus bordes, interno y externo, y un espesor de 3 centímetros medido entre sus caras anterior y posterior. En realidad, cada riñón tiene un eje mayor, que es oblicuo hacia arriba y hacia adentro, por lo tanto el polo superior siempre va a quedar más cercano de la línea media que el inferior, y además, por la presencia del hígado, el riñón derecho es más bajo que el izquierdo, y eso se puede ver comparando la altura de los polos con la columna, donde vemos entonces que el polo superior del riñón derecho coincide con el disco intervertebral que separa la undécima de duodécima vértebra torácica, mientras que el polo superior del riñón izquierdo corresponde a la parte media del cuerpo de la undécima vértebra. Y en lo que respecta al polo inferior, el polo inferior del riñón derecho corresponde a la parte media de la tercera vértebra lumbar, mientras que el riñón izquierdo corresponde al disco intervertebral que separa la segunda de la tercera. Van a encontrar los libros también diciendo que el polo inferior del riñón derecho se encuentra a unos 4 centímetros de la cresta ilíaca, mientras que el polo inferior del izquierdo lo hace a 5 centímetros de la cresta ilíaca. El riñón ofrece una cara anterior y una posterior convexas, polo superior e inferior convexos, un borde externo convexo, y el borde interno, al definirlo, deben ser precisos, diciendo que es cóncavo en la parte media o central y convexo por arriba y por abajo. No olvidar de mencionar las convexidades superior e inferior de este borde interno. Si se quedan con que solamente es cóncavo el borde interno, ya deja de ser un poroto para ser una media luna, y no es así. Entonces, vamos a hablar de la estructura. El riñón es un órgano macizo que su forma está dada por una membrana fibrosa propia, que es la túnica fibrosa del riñón, al igual que lo que era la cápsula de Gleason para el hígado o la albuginia del testículo. Lo aclaro porque el riñón tiene envolturas, pero anatómicamente, la fibrosa propia no se la considera envoltura, sino como propia justamente del riñón. Las envolturas van a ser una capa de tejido solo adiposo, que es la capa adiposa del riñón, que acá se ve en un corte horizontal, de color verde, y alrededor de esta, una lámina fibrosa, que es la llamada fascia perirrenal, la cual consta de 2 hojas, para definirla, porque en realidad es una envoltura completa, una hoja prerrenal y una hoja retrorrenal, ya sea que tapice por delante o por detrás, ¿no es cierto?, cara del riñón. Y es para destacar que envía tabiques a la fibrosa propia del riñón, haciendo que la cápsula adiposa quede segmentada, o sea, como si fueran pelotones de grasa lo que rodea el riñón, ¿sí? Voy a destacar la fascia perirrenal en el borde interno del riñón, por más que se cierre, envía láminas que se confunden con la del lado opuesto, pero cuando lo hacen, envuelven a los grandes vasos prevertebrales y envían tabiques entre los mismos. Por lo tanto, por más que haya una cavidad ocupada por grasa entre un riñón y su fascia, esa cavidad no tiene relación con la cavidad del riñón opuesto. Esto inclusive el libro lo aclara diciendo que un proceso infeccioso, por más que quede dentro de la celda renal del riñón afectado, por ejemplo el derecho, este no va a afectar, por más que se continúe la fascia, con la celda renal izquierda. Bien, esto lo aclaro por lo siguiente. Este corte muestra que como es horizontal, la cara anterior mira además hacia afuera y la cara posterior lo mira también hacia adentro. Y esta cara posterior se aplica a buena parte de lo que es la pared posterior de la cavidad abdominal. Mientras que la cara anterior luego va a estar cubierta por el peritoneo. Así entonces, vamos a ver en el siguiente esquema que la cara posterior del riñón, por su ubicación, ¿sí?, tiene un segmento que corresponde al músculo diafragma y el otro segmento, como vimos hace un momento, al psoas y acá el cuadrado lumbar, que está uniendo la cresta ilíaca. Se habla de que hay un segmento diafragmático y un segmento lumbar.
La relación posterior lo va a hacer por intermedio, ¿no es cierto?, de la hoja retrorrenal, de la fascia perirenal, ¿sí? Y lo hace por intermedio de tejido conectivo o fibroso denso hacia arriba y por tejido solo adiposo, que es la grasa pararrenal, como ven acá, o fascia de Gerota, hacia abajo. Voy a destacar que la hoja posterior de la fascia perirenal, muchos autores la denominan la fascia de Zucker-Kandel. Va a aparecer en la web de un alumno porque es un nombrecito que le gusta a los urólogos, pero que no tiene realmente sentido, pero bueno, lo van a leer. Bueno, quiero aclarar entonces, con respecto a esta imagen, antes de hablar de las relaciones, que la posición del riñón detrás de esto, que es el peritoneo parietal posterior, debe ser asegurada. Entonces hablamos de medios de fijación o de unión del riñón. Fijación me gusta más para el concepto de que aquel que mantiene, ¿sí?, al riñón, en este caso, en su posición. Si bien los textos clásicos aseguran que la fascia perirrenal, por la presencia de estos, que son los tabiques fibrosos que le unen a la túnica fibrosa, son aquellos que mantienen al riñón en su posición, la fascia a su vez se encuentra sostenida por el tejido fibroso denso que une la cara posterior de la fascia perirenal, inclusive cuando hasta envuelve a la glándula suprarrenal que corresponde al polo superior y borde interno del riñón. O sea que este tejido fibroso, esta lámina fibrosa densa que lo une al diafragma, ¿sí?, es, en definitiva, el principal medio de sostén del riñón. Esta sostiene la fascia sostiene el riñón. También se van a encontrar con que el peritoneo, por su disposición, también lo aplica a la pared posterior como un medio de sostén, y también se involucra el pedículo renal, que cuando fallan estos mecanismos, ¿sí?, lo sostiene un poco, aunque cae, y puede flexionar la arteria renal, produciendo una hipoxia del riñón en la falta de irrigación, con algunas consecuencias como elevación de la presión y otros trastornos. Entonces, considerando esto, voy a destacar entonces que la fascia perirenal envolvió, dijimos, la glándula. La glándula suprarrenal, saben ustedes que no tiene nada que ver con el aparato urinario en cuanto a la parte funcional, ya que es una glándula de secreción interna, ¿sí?, de hormonas de catecolaminas. Se encuentra separada por una dependencia de la fascia perirenal del riñón por un tabique llamado intersuprarreno-renal. Y entonces ya estoy en condiciones de decir, bueno, la cara posterior del riñón, por el intermedio de la cápsula adiposa y de la fascia perirenal, se relaciona por arriba en un segmento diafragmático y por debajo en un segmento lumbar con dos grupos de relaciones. Así entonces, el segmento diafragmático corresponde al diafragma y el llamado ligamento cimbrado del diafragma, y por intermedio de este, al fondo de saco pleural costodiafragmático y las dos últimas costillas con el espacio intercostal y su contenido correspondiente. Hago hincapié que es las dos últimas costillas porque no tiene relación con el pulmón, pero sí con el fondo de saco pleural costodiafragmático. Ahora bien, el segmento lumbar era aquel que, si volvemos un poco al anterior, corresponde hacia adentro al músculo psoas y hacia afuera al músculo cuadrado lumbar. Y esto se repite a los lados, tanto a la derecha como a la izquierda. Lo que quiero aclarar es que esta cara posterior tiene una proyección en la región posterior y voy a destacar lo siguiente. Considerando el hueso ilíaco hacia abajo, sobre todo la cresta ilíaca, la duodécima costilla hacia arriba y la columna lumbar hacia adentro, este espacio óseo, que no tiene límite externo, salvo que pasemos el plano imaginario por el vértice o extremo distal de la duodécima costilla, se llama fosa lumbar, de ahí el nombre de relación lumbar del riñón. O sea, repito, los límites de la fosa lumbar, hacia arriba de la duodécima costilla, hacia abajo la cresta ilíaca, hacia adentro la columna lumbar, hacia afuera el plano que pasa por el extremo de la duodécima costilla. En esta tenemos partes blandas, como por ejemplo los músculos espinales o músculos erectores de la columna, que estaban a cada lado de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, dorsales, etc. Hacia afuera, ¿sí?, vamos a ver las fibras del oblicuo menor que está insertando la cresta ilíaca. Entonces, se habla de que la parte inferior
de la cara posterior del riñón se proyecta en una zona débil de la pared que recibe el nombre de triángulo de Greenfeld. ¿Sí? El triángulo de Greenfeld está limitado hacia arriba por la 12ª costilla, hacia adentro por los espinales, hacia afuera por el músculo oblicuo menor. Los planos son la aponeurosis y el transverso, que pasan por delante del músculo caudal lumbar, y esto está cubierto a su vez por la aponeurosis del dorsal ancho, llamado aponeurosis lumbar, y la piel con la aponeurosis superficial. Es una zona débil, una zona herniaria, no muy frecuente que se buscan hernias. Acá en la imagen está el triángulo más específicamente, 12ª costilla, oblicuo menor, espinales, los planos, pero hay veces en que el serrato menor posterior e inferior, que se insertaba, no sé si se acuerdan, ya me imagino que no, en las 2 o 3 primeras lumbares, ¿sí? Cuando se estaban las 2 primeras, pasaba por encima de este triángulo, entonces no lo tocaba, pero cuando se está en la tercera lumbar, ¿sí? Al subir hacia la 12ª costilla, cierra el ángulo supero-interno y lo transforma en cuadrilátero. Por eso que ustedes pueden encontrarse con que existe el triángulo de Greenfeld, que es lo más frecuente, o a veces como cuadrilátero cuando se trata de una inserción baja del serrato menor posterior e inferior y que cierra el ángulo superior interno y lo transforma de esta manera en cuadrilátero. Quedándose costilla, oblicuo menor, suboro interno, músculos espinales y el serrato menor. Ahí es cuadrilátero. Entonces, esas son las relaciones posteriores del riñón que, por suerte, son iguales a la derecha y a la izquierda, por más que tengan diferente altura. Ahora, en lo que es relaciones anteriores, ahí sí varía. Recuerden que está la fascia perirenal con la hoja perirenal y el peritoneo, pero delante del peritoneo están todos los órganos digestivos abdominales y no digestivos como el vaso, donde algunos forman repliegues como mesos o también fase de coalescencia. O sea que hay que recordar eso para volver a estudiar estas relaciones. Así, por ejemplo, la relación anterior del riñón derecho, por ejemplo, hacia adentro es con la cara posterior de la segunda porción del duodeno por intermedio de la fase de Treitz. Hacia abajo y hacia afuera, este mismo riñón derecho se relaciona con el colon ascendente y el ángulo derecho del colon por intermedio de la fase TOLD 1. Y el resto, que es la porción superior y externa, está cubierta por el lóbulo derecho del hígado, su cara inferior. Y esto se hace por intermedio de un espacio que seguramente han de recordar, que es la fosa hepatorrenal o de Morrison, donde el peritoneo cubría el riñón, se reflejaba sobre la cara inferior del hígado y formaba ese declive de la cavidad peritoneal en decúbito dorsal. ¿Sí? En cambio, la cara anterior del riñón izquierdo es un poco más compleja con relaciones. Ya de entrada les comento que la presencia del colon transverso y su meso divide esta cara en 3 porciones. Una supracólica, una cólica y una infracólica, tomando, repito, de referencia al colon transverso con su meso. De ahí entonces que la cara anterior del riñón izquierdo se relaciona en la porción infracólica con las asas intestinales y también van a ver con la fase de TOLD 2 que pasa por delante del riñón para llegar a la cara posterior del colon descendente. La porción cólica, directamente con colon y mesocolon transverso, y la supracólica, inmediatamente por encima del colon transverso hacia la parte interna con la cola del páncreas, por intermedio del peritoneo, hacia afuera con el vaso, por intermedio del peritoneo también, que está unido justamente al páncreas por el epiplón pancreático esplénico. Y ese epiplón pancreático esplénico contiene el pedículo esplénico, arterias, venas, nervios linfáticos. Y sobre el páncreas, una especie de triángulo se forma con el vaso hacia afuera, la suprarrenal hacia arriba y el páncreas hacia abajo. Hay una zona llamada triángulo gástrico donde justamente el riñón se relaciona con la cara posterior del estómago, pero por intermedio de la transcavidad de los epiplones. ¿Sí? Bien, las relaciones del borde externo o lateral en el riñón izquierdo es más rica. De arriba hacia abajo tengo el vaso, el ángulo izquierdo del colon y el colon descendente, mientras que el borde externo del riñón izquierdo hacia arriba con el lóbulo derecho del hígado y más abajo con la pared lateral del abdomen. El polo inferior, ¿sí? Tanto uno como el otro, corresponde a la grasa pararrenal o de Gerota,
el polo superior por intermedio del tabique intersuprarreno-renal. Se relaciona con la glándula suprarrenal. Y el borde interno, el que tenía esa parte cóncava, es importante porque está dividido en porciones. Se habla de un segmento superior convexo, segmento suprailiar, un segmento medio cóncavo del segmento iliar por encontrarse justamente el ilio del riñón, y un segmento inferior nuevamente convexo que es el segmento infrailiar. El segmento suprailiar, al igual que el polo superior, se relaciona por intermedio, repito, del tabique inter-supra-reno-renal con la glándula suprarrenal correspondiente. Esto va a ser igual a la derecha y la izquierda. El segmento infrailiar, lo voy a dejar el otro a propósito al final, corresponde tanto a la derecha como a la izquierda al uréter, cuando empieza su descenso, al cual está unido por un ligamento llamado ligamento de Navarro. Y el segmento iliar, dijimos, porque está el ilio, es la parte cóncava. Voy a hacer una aclaración. Primero, el riñón, cuando lo vean histológicamente, al cortarse en forma longitudinal, tiene corteza periférica y una parte central que es la médula. En la corteza van a estudiar histológicamente que hay como cordones llamados pirámides de Malpighi y columnas de Bertin. Las pirámides terminan en un cono que es la papila. Esa papila tiene orificios de los llamados conductos excretores de la orina y que queda envuelto esa papila por una pequeña lámina en forma de copa llamado cáliz menor. Hay múltiples cálices menores que se reúnen en cálices mayores. Acá, lo hice más o menos en línea de puntos, va a haber 3 cálices mayores, ¿sí? Uno superior, uno medio y inferior, que se vuelven a unir en una gran copa aplanada que es la llamada pelvis renal. La pelvis renal se forma dentro del riñón, en un hueco que corresponde al ilio, que lleva el nombre de seno del riñón. O sea que una parte de la pelvis renal se encuentra en el seno del riñón y otra parte ya se encuentra visible. Entonces hablamos de un segmento intrasinusal donde se origina la pelvis renal y un segmento extrasinusal. La pelvis es aplanada con 2 caras, anterior y posterior, un borde superior convexo, un borde inferior cóncavo y un vértice infrainterno que origina el uréter por lo que se llama el cuello de la pelvis. ¿Por qué hice tanta aclaración a esto? La pelvis renal, como es el origen del uréter, va a contener orina, pero va a ser el eje del estudio del llamado pedículo renal. ¿Por qué aclaro esto? Porque el pedículo tiene arterias, venas, nervios linfáticos, y si empezamos por la arteria, que es lo más importante, vemos que es la arteria renal, colateral de la arteria aorta abdominal, que antes de llegar a formar parte del pedículo se divide en 2 ramas, una rama prepiélica y una rama retropiélica. Es necesario observar el esquema. La rama prepiélica se denomina así porque está delante de la pelvis renal y está tanto en el segmento extra como en el segmento intrasinusal. ¿Sí? O sea que corresponde estar con su nombre. Prepiélica está delante. ¿Qué significa retropiélica? Que está atrás, pero cuidado. La arteria o rama retropiélica lo que es el pedículo, al principio está sobre la pelvis renal, no detrás, está sobre, por encima, por arriba de la pelvis renal. Y recién en el segmento intrasinusal se coloca por detrás. O sea que la rama retropiélica en el segmento extrasinusal está por arriba y en el segmento intrasinusal se está por debajo. Esto tiene una consecuencia, ya se la comento, porque no dibujé más nada, pero las ramificaciones venosas se hacen por delante de las ramas de la arteria renal, forman la vena renal que va a ir hacia la vena cava inferior. Los nervios acompañan a la arteria, son los nervios del plexo renal, del plexo solar. Los vasos linfáticos, que son linfáticos renales, van con las venas y van a los ganglios linfáticos abdominoaórticos. Entonces, si ustedes consideran bien que la arteria retropiélica está por arriba y la otra por delante, ¿sí? Quiere decir que la cara posterior de la pelvis renal queda totalmente libre de accidentes anatómicos, no hay ningún elemento noble que la cruce. Entonces es una pregunta de examen que te hacen, no porque tenga que saber la cirugía, pero es la ventaja anatómica. Hay ocasiones en que hay que extirpar en forma quirúrgica cálculos de gran tamaño que están encajados en la pelvis renal y si no se pueden sacar de otra manera, se hace la cirugía
el cirujano, el urólogo, va tranquilamente por la pared posterior sabiendo que en esa pelvis, en la pared posterior, no hay ningún vaso, nervio, ni linfático, nada que impida que al abrirse pueda sacar el riñón y no lesione nada. Si estuviera la arteria ahí, no la podía sacar porque una pequeña astilla del cálculo podría llegar a lesionar la arteria con una gran hemorragia. Por eso que pregunta el examen. El elemento más posterior es la pelvis renal. A la misma altura, por encima, se encuentra la rama retropiérica, mientras está en el segmento extrasinusal. En el segmento inter se encuentra por detrás. Después, todo el resto de los elementos del pedículo renal se encuentra delante de la pelvis. Entonces, para terminar, les muestro acá entonces lo que es el resumen del pedículo. Rama de quién? La arteria renal, colateral de la aorta abdominal, la vena renal, drena vena cava inferior. Recuerden que la vena renal izquierda debe cruzar por delante de la aorta abdominal por la pinza aórtico-mesentérica, o sea, debajo del origen de la arteria mesentérica superior. Los linfáticos drenan en ganglios linfáticos abdomino-aórticos, tanto derechos como izquierdos, y los nervios se denominan del plexo renal, del plexo solar. Acá la importancia de las fibras vegetativas tiene que ver con el tono vasomotor de la arteria renal. Recuerden que si hay una descarga simpática, la arteria renal hace vasoconstricción. Pero después lo van a ver con la parte fisiológica, que tiene que ver con el control básicamente de la presión arterial, del volumen sanguíneo, etcétera, etcétera. Nos vemos la próxima con uréteres, que este va a estar, es el tema complicado de la materia. Nos vemos.